Hola compis, mirad, hoy os traigo un nacimiento, una Virgen María, un San José, un Niño Jesús y bueno, pues espero que os guste. A mí la verdad es que me ha encantado, es el primer nacimiento que hago y me gusta compartirlo con vosotras y además os presento una forma distinta de tener nuestro nacimiento. ¿Por qué? Muy sencillo, mirad. He puesto al Niño Jesús, ya sabéis que me gustan las cositas de quita y pon y en esta ocasión también lo es. Le he puesto una cunita con unos soportes y un poquito de peluchito. Aquí podrán tenerlo siempre que ellos deseen mirar a su bebé. De esta forma también tanto San José como la Virgen, los voy a poner así para que lo veáis mejor, pueden acunar a su bebé si les apetece. ¿Veis? Tanto una como el otro. Mirad, no me digáis que no es tierno. Este momento es una verdadera pasada, a mí me gusta muchísimo. Espero que a vosotras también os guste y por supuesto si queréis ver cómo lo he hecho, quedaros conmigo hasta el final del vídeo, que os voy a enseñar todos los truquis y toda la forma de hacer este precioso, sencillo y fácil nacimiento. Manos a la aguja, que vamos con el vídeo. Bueno, pues vamos a empezar nuestro pesebre, Belén, nacimiento. A mí me gusta llamarle nacimiento. No sé cómo se llama en vuestros países. Podéis dejarme debajo de este vídeo en comentarios el nombre de cómo le llamáis o cómo se llama en vuestras zonas, porque independientemente aquí en España también, dependiendo de las zonas, tiene diferentes nombres. A mí personalmente me gusta nacimiento y así le voy a llamar. Mirad, vamos a cogernos el patrón y lo vamos a pasar en esta posición 2 veces y vamos a pasarlo a máquina. Ahora cuando lo tenga pasado volveré a deciros cómo se hace la caja de leche. En un principio vamos a coser desde aquí, daremos toda la vuelta y finalizaremos aquí arriba dejando abierta la parte del cuello y la parte de abajo la coseremos también de un lado a otro, por un lado y por otro. Esta parte que es la caja de leche no se toca y la parte del cuello no se cierra. Y luego pues yo lo que he hecho ha sido sacar en trocitos de tela, ya veis que voy sacando recortes. He dibujado 2 veces la cabecita, una por cada uno de los muñequitos que vamos a hacer, y 4 veces el brazo. Con todo esto vamos a la máquina de coser. Esta parte la coso, quito el exceso de costura y relleno. Y en esta parte coso, quito el exceso de costura, vuelvo y os enseño la caja de leche. Mirad, ya la he cosido. Le he quitado el trocito que teníamos marcado de la cajita de leche y ahora vamos a hacerlo. Es tan fácil como unir un tejido con otro, una costura con otra. Mirad, tenemos que tener en cuenta y sobre todo prestar atención que estas 2 costuras nos coincidan. La de arriba con la de abajo. Voy a coger un alfiler más grueso porque este no tiene fuerza. Mirad, desde arriba hasta abajo tenemos que hacer que estas 2 costuras nos coincidan. Una vez estén alineadas, el resto va solo. Solo tenemos que hacer coincidir una con otra. Ponemos un tejido hacia un lado y otro hacia otro para que no nos quede gruesa la costura. Y ahora clavamos nuestro alfiler y estará perfecta. Solo nos quedará llevar a la máquina de coser y pasarle un pespunte justo por aquí. Hacemos esta exactamente igual. Si esta costura va hacia este lado, toda la costura debe ir hacia el mismo sitio, no así, así. Y esta costura, si va hacia acá, esta debe ir hacia este lado. Y ahora, una vez que tenemos ya claros dónde van las costuras, volvemos igual. Juntamos los bordes de esta costura y hacemos coincidir las costuras de abajo. Clavamos, ¿veis? Nos sale. Y ahora ya sí, vamos a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte por aquí y un pespunte por aquí. Con retroceso tenemos que dejarlo con la suficiente fuerza como para que al rellenar no se nos abran las costuras. La puntada, mirad, súper pequeñita, no sé vuestra máquina de coser cuál tendrá. Esta es la más pequeñita, que es la 2,5. Cuando hago las muñequitas siempre hago este tipo de puntada súper pequeña, porque así me da más fuerza a la hora de rellenar y las costuras no se abren.
truqui que hago. Además de cortar con tijera zigzag en la parte de cuello y hombro, y en la parte de hombro y cintura, o pecho y cintura, aquí le hago unos pequeños cortes muy pequeñitos, pero justo para que ahora cuando le dé la vuelta no me queden con pliegues, sino que sienten bien las costuras. Bueno, pues yo voy a coser esto, voy a enseñaros ahora cómo quedan. Bueno, pues mirad, así nos ha quedado. Ahora lo que hago es igualar los dos tejidos de esta forma, y este también lo igualo, y ahora vamos a darle la vuelta para que veamos cómo ha quedado. ¿Veis? Así, ya que está recortado, daremos la vuelta. Pues mirad, ¿veis cómo queda la caja de leche? Las costuras tienen que coincidir haciendo una cruz perfecta. ¿Veis? Así, de esta forma, y ya tendremos confeccionada la base para que se nos mantenga, en este caso, estas muñequitas. Voy ahora a darle esta forma, a plancharlo para quitarle todo el bolígrafo borrable, y ahora voy a rellenarlo. Le vamos a poner un palito por dentro porque llevará bastante peso aguantando la cabeza, ¿vale? Entonces vamos a hacer todo esto, vamos a seguir avanzando y vamos a tener rápido hecho este nacimiento. En la parte de abajo del cuerpecillo de la Virgen y de San José le he puesto este tipo de piedrecillas. No lo he hecho aquí porque hace mucho ruido, es muy desagradable. Es una piedra que yo compro en Teddy, me cuesta 1,75 y trae 1 kilo. La verdad es que está bastante bien. Si no tenéis este tipo de piedra, podéis utilizar arena de gato o incluso piedras de acuario. Cualquiera os sirve, excepto arroz, que el arroz cría bichito y después tenemos una sorpresa. Le he puesto más o menos como unos 2 dedos para que tenga un poco de fuerza y que no se nos caiga, y el resto con el relleno que utilizamos para muñecas. Compis, vamos a empezar por la carita. Mirad, vamos a coger un trocito de lana y vamos a hacer una marca justo a la mitad, y ahora vamos a hacer otra marca. Mirad, vamos a tomar 1/3 de aquí y esto lo vamos a dividir en 3, más o menos. ¿Veis? Que nos quede así esta medida. De aquí vamos a quitar 2 partes y vamos a dejar una tercera. ¿Veis? Así. Y aquí es donde vamos a poner nuestra carita, más o menos en 1/3. Así. Lo ponemos lo más derechito posible, y ahora vamos a tomar nuestra regla de círculos y vamos a marcar, mirad, aquí en el centro yo voy a marcarle la nariz, justo aquí. Levanto un poquito y le marco la naricita. ¿Veis? Justo aquí en el centro. Y ahora vamos a tomarnos pues 1 centímetro a cada lado y vamos a marcarle aquí un ojito y aquí otro ojito. Ahora vamos a coger nuestro número 11, vamos a hacer coincidir estas 2 marcas y aquí vamos a dibujar nuestro ojo, y vamos a hacer igual aquí. Hacemos coincidir las 2 marcas y dibujamos nuestro círculo de 11. ¿Veis? Estos son los ojitos. Ahora aquí le vamos a hacer una ceja, algo muy suave porque ya veis que es una muñequita muy pequeña, no necesitamos hacerle mucha cosa. ¿Veis? Más o menos así. Le dibujamos un par de pestañas hacia abajo que hace que el ojo se vea más grande, y ahora vamos a dibujarle 3 pestañas hacia arriba. Más o menos. Voy a quitar esta que no me gusta mucho. Y la voy a hacer desde aquí. Así, me gusta más.
Pues no me acaba de convencer, la verdad. Vamos a cogernos desde aquí. Ahora sí. Y aquí la ceja. Ahora vamos a quitarle esta marca y desde la nariz hasta abajo vamos a ponerle 1 centímetro y vamos a dibujar una sonrisa. Vamos a coger el número 15, lo vamos a poner aquí buscando el centro y marcamos así. ¿Veis? Esta sería la carita de la Virgen. Ahora vamos a darle color. Vamos a coger pinturas. Hoy vamos a utilizar pinturas acrílicas y sin más vamos a empezar a pintar. Mirad, vamos a utilizar solamente 2 colores, el blanco y el negro, para hacerle los ojitos, y muy poquita cantidad porque es nada lo que vamos a pintar. Mirad, vamos a coger el color negro y vamos a darle, dejando casi todo descargando el pincel justo en el centro del ojo y sin salirnos, vamos a dar a todo el contorno. Con muy poquita cantidad tenemos además que tener mucho cuidado con la pintura negra, porque si nos salimos o manchamos no tiene mucha solución, la verdad. Aquí no tenemos plan B. Si se estropea, se ha estropeado, ¿eh? Estoy haciendo primero la carita, primero porque es lo que más miedo os da, más respeto os da, y segundo porque necesito que seque para poder avanzar con esta Virgen, que la verdad estoy súper emocionada porque es el primer nacimiento que voy a hacer en tela y me hace como mucha ilusión, la verdad. Pero al mismo tiempo estoy, pues eso, nerviosa por ver si las ideas que yo tengo salen o no, porque a veces es difícil lo que tenemos como idea llevarlo a la práctica. A veces los materiales, los tejidos en este caso, nos pueden dificultar un poco. ¿Veis? Así como nos queda. Y ahora, mientras seca un poquito esta pintura, vamos a hacerle la boquita. Yo fijaos que aún me gustaría hacérsela un poco más grande. Voy a probar a ver con un número mayor, pues por ejemplo con el 26. Voy a ver. No, tampoco la veo, pero con este igual sí. Vamos a hacer una prueba a ver cómo está, sin que yo manche nada más. A ver. No me gusta. La vamos a dejar como estaba. No me acaba de convencer. Bueno, pues con lápiz marrón vamos a hacerle la boquita, la pequeñita, la que habíamos puesto de principio. Marcamos y le marcamos la nariz. Y también vamos a hacer las cejas. Vamos a marcarle aquí una ceja, ya os digo, muy poquita cosa, ¿eh? Yo creo que así suficiente. Vamos a coger ahora el pincel y vamos a coger un poquito de blanco. Le vamos a dar un pelín por la parte de abajo para darle algo de luz. ¿Veis? Un poquito así. Muy poca cosa, solo un pequeño toque. Y ahora vamos a coger el rotulador permanente negro, en este caso de punta fina de 4 milímetros. Vamos a hacer el contorno del ojo, que le va a dar más profundidad, le va a quedar mucho más bonito, con mucho cuidado. Primero porque la pintura está
húmeda, y segundo porque al ser un rotulador permanente pasa igual que la pintura, si nos pasamos un poco la hemos liado. Y ahora vamos a darle a estas cejitas, a estas pestañas que habíamos hecho. Así. Vamos a esperar que seque un poquito y le vamos a dar colorete. Colorete, ya sabéis, como si no hubiese un mañana. Ahora vamos a coger estos buriles gruesos y vamos a darle puntos de luz. Mirad, vamos a coger la parte más gordita y le vamos a poner en blanco un poquito de pintura. Lo vamos a poner aquí en este lado del ojo y en este de aquí. Ahora con la parte más finita le vamos a poner a este extremo y a este otro. ¿Veis? Así, sin más. Y ahora aquí las pequitas para que les dé luz. Ahora le vamos a hacer también unas pequitas. Pues la verdad es que con las pecas quedan súper graciosas las muñecas. Vamos a coger un bolígrafo de los que se borran con el calor y le vamos a poner, por ejemplo, una por aquí y una aquí en medio y una en medio, y aquí le vamos a poner un par de ellas. Vamos a coger un rotulador permanente en color marrón y le vamos a poner donde hemos apuntado con el otro bolígrafo, con el borrable, ¿vale? Y ahora aquí le vamos a poner un par de ellas. Ya está, sin más. Vamos a esperar que seque y mientras tanto empezamos a vestirla.